Hola, soy Daniela Subreski y te invito a escuchar Ibipita desde el interior de la Tierra Colorada. Todos los martes y jueves, de 7 a 8 de la mañana, conoceremos Misiones desde el interior de su esencia, su gente, su ambiente, sus ecosistemas y su producción. En serio, no te lo pierdas. Ibipita, por la 97.7. El editorial del día de hoy, al que decidí ponerle de nombre Partícula Invisible, y ya van a entender por qué. Está en relación, obviamente, al tema principal del programa de hoy. La mayoría de los procesos realmente importantes para la vida ocurren sin que nos demos cuenta. Por ejemplo, mientras respiramos de manera natural y normalmente sin demasiado esfuerzo, ingresan moléculas de oxígeno a través de nuestras vías respiratorias y por un proceso fisiológico que se llama hematosis, que ocurre en alvéolos pulmonares, se da el intercambio de oxígeno proveniente del aire con el dióxido de carbono, que es un desecho de los procesos de funcionamiento del organismo. Ese oxígeno llega al sistema circulatorio y se distribuye al cerebro y órganos para las funciones vitales, funciones sin las cuales no podemos vivir. Así como este proceso en nuestro organismo, del cual no somos conscientes y en el que probablemente casi nunca pensamos, en el resto de la naturaleza ocurren procesos fundamentales para la sobrevivencia de un ecosistema, incluso directa e indirectamente, fundamentales para nuestra vida también. Por ejemplo, en el suelo hay un mundo imperceptible a nuestros ojos, microorganismos como hongos y bacterias que realizan un trabajo incansable y cotidiano para mantener en equilibrio el ecosistema del suelo, para que ese suelo sea fértil para las plantas y cultivos y de esta manera podamos producir alimentos para la humanidad. Los microorganismos descomponen la materia orgánica, que se transforma en minerales que se traducen en fertilidad natural del suelo para los cultivos. Las plantas, a través de los pelos radicales, que también son muy pequeños, absorben el agua del suelo y esos minerales disponibles, y junto con los rayos del sol, necesarios para el proceso de fotosíntesis, las plantas producen su propio alimento para crecer y desarrollarse. Insisto, todo esto ocurre mientras nosotros, que para estos procesos seríamos como gigantes, llevamos adelante nuestra vida cotidiana sin enterarnos que sin pausa todo eso está pasando. Estos procesos se dan en la naturaleza en una escala imperceptible a nuestros ojos, en la escala nanométrica. Para entender esa escala, comenzamos por ubicarnos en el tamaño de 1 metro. Así, por ejemplo, una niña pequeña mide 1 metro, sabemos que 1 metro tiene 100 centímetros, un hámster, por ejemplo, mide aproximadamente 10 centímetros, una hormiga mide aproximadamente 1 centímetro, y bueno, ahora que estamos ahí en el centímetro, sabemos que 1 centímetro tiene 10 milímetros. Y, por ejemplo, el trazo de una virome tiene aproximadamente 1 milímetro. Bien, llegamos ahí, al milímetro, pero todavía no llegamos al nanómetro. Tenemos que seguir dividiendo dimensiones. Si dividimos el milímetro en 1000 partes, llegamos al micrómetro. Y para tener una idea, el cabello humano, un cabello humano, mide 100 micrómetros. Un glóbulo rojo, que es una célula de la sangre, mide 10 micrómetros. Una bacteria, en términos generales, porque hay de diferentes tamaños, pero en general miden 1 micrómetro. Y acá sí ya nos introducimos en la escala nanométrica. Si dividimos todavía más al micrómetro, nuevamente en 1000 partes, obtenemos el nanómetro. Y en esa escala tan pequeña hay un mundo infinito. Ahí vamos a encontrar a los virus en el orden de los 100 nanómetros, la molécula de hemoglobina, que es el pigmento de la sangre, que tiene aproximadamente 10 nanómetros, la molécula de sacarosa, que es el azúcar con la que endulzamos todas las infusiones que tomamos, que es tan pequeña como 1 nanómetro, y todavía más pequeño que eso, más pequeño que 1 nanómetro, el popular y conocido átomo, que mide ni más ni menos que 0,1 nanómetro. Ahora que ya llegamos a ese mundo de dimensiones tan pequeñas, hablemos de esa partícula invisible, nuestra partícula en cuestión, la nanopartícula. Sin intenciones de quitarle mérito a la creatividad y a la invención humana, pero con humildad debemos reconocer que no inventamos todo. No inventamos la escala, el tamaño de las cosas. Sí las observamos, las identificamos, las diferenciamos y le ponemos nombre para comprenderlas mejor. Esta partícula invisible, la nanopartícula, no es un invento humano. Sí es cierto que hoy en día la podemos manipular, replicar en laboratorios y utilizarla para casi todo, en medicina, en tecnología y en el agro. Pero no la inventamos, ella existe en la naturaleza desde antes que seamos conscientes de su existencia.
Lo cierto es que a una escala tan pequeña las cosas no ocurren como en la escala macro, que es la que podemos ver a simple vista. Varían las propiedades de la materia y el funcionamiento de los materiales. Algo que es muy particular y que parece increíble es que cambia el color de los materiales. Por ejemplo, sabemos que el oro es dorado, ¿no? Entonces una joya de oro, un anillo, por ejemplo, una cadenita. Hasta ahí estamos en la escala macro. Cuando llevamos el oro a nanopartículas, ya no se ve dorado. A un tamaño de 50 nanómetros el oro se ve verde. Y con partículas más pequeñas, a 25 nanómetros, el oro se ve rojo. Esto es porque en esa escala cambian las propiedades y la forma de reaccionar de los materiales. En la naturaleza se presentan todas las escalas, pero como decía al principio, gran parte de los procesos fundamentales para la vida se llevan a cabo a escalas muy pequeñas, que no vemos a simple vista. Eso nos hace un poco más compleja la comprensión de la cuestión. Entonces, por eso hoy vamos a hablar con mi invitado de nanotecnología. Pero primero vamos a ir a un corte, vamos a escuchar un ratito de musiquita y volvemos en breve.